Tenemos gratitud que nos das la oportunidad de poder venir ante tu trono, Señor, para participar en tu escuela y aprender, Señor, de ti a través de tu palabra. Venimos, Señor, como estudiantes, reconociendo nuestra ignorancia, nuestra incapacidad para comprender tu palabra. Y por ello, Señor, suplicamos que tu Espíritu Santo venga a guiarnos en el estudio, a enseñarnos, a darnos la capacidad, Señor, de no tan solo entender, sino que más aún importante, de vivir por aquello que tú nos das. Amén. Que, como dice el Señor Jesús, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que procede de la boca de Dios. Así que suplicamos que estas palabras sean palabras vivas en nuestras vidas y que nos lleven, Señor, a vivir una vida de comunión contigo. Bendícenos en el estudio, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos entonces mirando al remedio que el Señor Jesús nos ofrece en Apocalipsis capítulo 3, el remedio para la Odisea. Voy a abrir la presentación y ya estudiamos. Muy bien. La semana pasada miramos a la invitación de Jesús a venir a Él y al remedio que nos ofrece. Dice el versículo 18. Estoy usando la Biblia en inglés, perdón, voy a agarrar mi Biblia en español. Capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y ya vimos el significado del oro refinado en fuego, una fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor. Entonces nos toma simplemente, definimos también un poco la fe, no voy a pasar a mucho tiempo en eso por el hecho de que ya he tomado otros estudios en los cuales hemos hablado de la fe, como la fe obra, pero si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 3, el apóstol Pedro nos muestra que la fe es un don divino. La fe es un don divino, versículo en la sanidad del paralítico que estaba en el pórtico del templo, el apóstol Pedro les habla a la gente de cómo este milagro ocurrió. Y ahora no lo puedo encontrar. ¿Cómo está? Lo he usado tantas veces, todavía parece que tengo mi mente media dormida. Versículo 16 dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que aquí vemos dos cosas en cuanto a la fe. La fe es lo que permitió a este hombre recibir el don divino, el don de la sanidad. Fue a través de la fe, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado
su nombre. Así que a través de la fe el hombre es sano. Pero luego el apóstol nos dice, y la fe que es por él, la fe que es por Cristo. Así que la fe que capacitó a este hombre, al paralítico, para ser sano, es otorgada a él por Cristo Jesús. Nosotros naturalmente no tendríamos fe, porque no es, la fe es un principio divino que mora en el corazón humano, pero por el pecado nosotros perdimos la fe, que es el ingrediente en la vida que nos capacita para tener una relación con Dios y para apoderarnos de su palabra y vivir de acuerdo a aquellas palabras. Porque la fe es lo que nos capacita para obedecer, nos capacita para creer, nos capacita para recibir los dones divinos, nos capacita para vivir en una relación con Dios. Entonces, esa fe es un don divino. Y es un don divino que se le es otorgado a cada ser humano. Cada ser humano ha recibido una porción de fe. Es imposible vivir la vida física sin fe. Tú necesitas fe para todo y estamos constantemente usando la fe. En toda experiencia humana nosotros necesitamos fe, ya sea para casarnos, para hacer vacaciones, para levantarnos en la mañana, ir al trabajo. Estamos constantemente usando la fe. Nuestro problema no es que no tengamos fe, nuestro problema es que nosotros nos cuesta usar la fe para confiar en Dios o no confiamos en Dios porque naturalmente nosotros vemos a Dios como un enemigo. Entonces, es el Espíritu Santo que nos capacita para usar la fe y confiar en Dios. Cuando somos recreados, cuando nacemos nuevamente y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, entonces Él nos capacita para confiar en Dios y usar ese principio de la fe en la vida espiritual. Pero todo ser humano tiene fe. Así que algunas personas cuando dicen, no, pero pastor, yo no tengo fe, ellos realmente no entienden el principio, la realidad que Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Así que eso es el primer punto que el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 3. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego es la fe que ha sido sometida a través de las tribulaciones, ha sido sometida al fuego de la prueba y ha salido refulgente, ha sido purificada, ha sido perfeccionada. Y después es unida al principio del amor, que es otro principio que nos es dado a través del Espíritu Santo. Miren, en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. El apóstol Pablo dice, leemos desde el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el Espíritu Santo que nos da el amor de Dios. El principio más sublime del reino de Dios, su amor, que es, la esencia del carácter divino y también es el centro de su ley. Es el principio central, es lo que forma la ley de Dios. Y es el principio que nos capacita para obedecer verdaderamente. A través de la fe confiamos en Dios. Cuando confiamos en Dios vamos a creer en sus palabras y vamos a desear vivir con ella. Pero la fe necesita el amor para llevarnos a obedecer correctamente, a obedecer puramente. Entonces el Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Sin el amor, nuestra obediencia es simplemente, es una falacía, nos mentimos a nosotros mismos. Sin el amor nos volvemos legalistas. Pero con el amor entonces guardamos la ley por principio, guardamos la profundidad de la ley. El apóstol dice, ¿no? De que el que ama ha cumplido la ley.
Entonces, el amor es más, no es un sentimiento. En las Sagradas Escrituras, el amor es un principio y está definido en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, nos muestra cómo el amor obra. Capítulo 13, que es lo que Dios desea que cada uno de sus hijos posea. El apóstol Pablo en el capítulo 12 nos habla de los dones espirituales y al final, en el versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores. Y luego dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así que el camino del amor es el camino de la excelencia en la vida cristiana. Si no dice el apóstol Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, aquí se nos muestra la preeminencia del amor, cuán necesario es el amor en la vida del cristiano. Si no tenemos amor, no somos nada. Podemos hacer todas las cosas más maravillosas. Si no tengo amor, de nada me sirve todo lo que hago. Y luego entonces el apóstol Pablo nos muestra cómo el amor obra. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces ahí está la manera que el amor obra, pero en el medio del apóstol, el apóstol Pablo nos muestra cómo el amor obra. En el versículo 5 nos da la definición esencial del amor. Dice, no busca lo suyo. Ese es el principio del amor. El amor es el principio divino que nos motiva a vivir una vida que no es basada en el egoísmo. Por eso Dios no es egoísta. Esta es una descripción del carácter divino. Dios es lo opuesto del egoísmo. Satanás fue el que desarrolló el principio del egoísmo, que nos lleva a buscar lo propio, a ponernos a nosotros primeros, a desear nuestro bienestar, a considerar nuestras opiniones, nuestros derechos, a creernos mejores y más importantes que los demás, a mirar a los demás con desdecho. Eso es el principio del egoísmo, que es el fundamento del pecado. Pero el amor, dice, no busca lo suyo. Busca primero a Dios, exaltar a Dios. Por eso dice, cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? El Señor Jesús respondió en palabras de amor, dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu fuerza y de toda tu alma. Y el segundo es similar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor es el principio que nos capacita para obedecer la ley de Dios. Así que la ley de Dios no se puede obedecer de una manera mecánica. Esa obediencia no tiene valor ante Dios. La única obediencia que es recibida ante el trono de Dios como una obediencia verdadera es la obediencia que es motivada por el amor. ¿Por qué? Porque el amor es un principio divino y eso muestra que Cristo mora en el corazón a través de su espíritu y es cuando Cristo mora en el corazón es entonces que somos motivados por su amor a obedecerle correctamente. Así que la fe como el amor, que es el oro refinado en fuego, ambos son dados, otorgados a nosotros por Cristo.
En la vida cristiana, se los he dicho muchas veces, en la vida cristiana todo es un don de Dios. Nada origina en nosotros. Nosotros no tenemos el poder para darle a Dios nada, porque el pecado nos incapacitó, el pecado nos dejó vacíos. Hemos de recibir de Dios todo. Todo es otorgado en la vida cristiana. Todo. Por eso es que Jesús es llamado nuestro todo en el Nuevo Testamento. Así que hay una tendencia en el corazón humano el desear producir algo. Por eso el apóstol, no el apóstol, Caín, él se rebeló contra este principio que yo he de actuar con lo que Dios me da y devolverle a Dios lo que me ha sido otorgado. Él deseó darle a Dios sus propios frutos. Y entonces se reveló el principio en Caín de la religión babilónica, la religión del hombre, donde el hombre es exaltado, donde uno confía en sí mismo. De ahí viene el legalismo. La autoexaltación lo lleva a uno a autoexaltarse, a desear que los demás nos honren, nos respeten, nos tengan como importantes. Y de ahí viene el principio del papado, de un hombre que se hace Dios, se exalta sobre Dios. Y todos nosotros llevamos en nosotros mismos esa realidad. Es por eso que el mensaje de los 3 ángeles es un eco del mensaje a la Odisea. En el capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 8, se presenta el resultado que el mensaje del primer ángel y del evangelio eterno causa en el corazón humano, que es libertad contra Babilonia. Dice que hay un cántico donde dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces ese es un canto de libertad que el Hijo de Dios ha experimentado, la libertad contra el principio de Babilonia. Babilonia es la autoexaltación, es el principio del yo reinando en el corazón. Y eso es el resultado de haber escuchado el evangelio eterno y el mensaje del primer ángel, que dice el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Pero eso viene en el contexto del evangelio. Dice el versículo 1, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Así que la predicación del primer ángel es en el contexto del evangelio eterno. Las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la justicia de Cristo. Y dice ahí, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que el mensaje del primer ángel destruye el yo, porque hace que nos centremos en Cristo y nos olvidemos de nosotros. Se fijan que las 3 palabras que se usan en relación con Dios, temed a Dios, dadle gloria y adorad a aquel que hizo las fuentes. Así que la vida del ser humano ha de dedicarse para temer a Dios, que está relacionado con la obediencia a sus mandamientos, darle gloria, una vida que se invierte, se entrega a Cristo para que se desarrolle el carácter de Él en nosotros y se dedica entonces a una sumisión completa, que es la adoración a Dios, una sumisión completa a Dios. Entonces, al practicar eso, al vivir aquella experiencia, naturalmente Babilonia deja de ser. Pierde el control sobre la vida del ser humano. Entonces el primer ángel nos lleva a olvidarnos de nosotros y a centrarnos en Dios, en Cristo Jesús, a vivir una vida para exaltarlo a Él, que es la manifestación del primer mandamiento, o de la primera tabla de la ley. Eso es lo que busca Dios con el mensaje
el mensaje a la Odisea y la invitación de ir a Cristo y obtener de él el oro refinado en fuego. Así que el oro refinado en fuego es el don divino que nos capacita para entrar en una vida de relación viva con el Señor y una vida de obediencia con Él. Y es esa fe que nos capacita entonces para obtener luego el próximo don de Cristo, lo que Él desea que le otorgamos. Recordemos que para obtener estas cosas, el Señor dice, por tanto te aconsejo que de mí compres. ¿Cómo compramos? Lo hablamos la semana pasada. Compramos a través de la entrega de nuestras riquezas. Eso es compra, ¿no? Tú tienes riquezas, tienes beneficio monetario, entonces vas y compras comida, ya sea, es un intercambio, tú entregas tu riqueza para obtener lo que tú deseas obtener. Aquí el Señor nos está enseñando lo mismo. Tú y yo creemos ser ricos, creemos tener cierto estatus, entonces ahora como el apóstol Pablo hemos de entregar todo aquello para recibir lo que Cristo nos da y hemos de vernos pobres. Entonces aquí el Señor Jesús dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esa es la verdadera riqueza espiritual. El que posee fe y amor es rico espiritualmente, porque aquella fe y aquel amor lo va a llevar a ser como Jesús, lo va a llevar a vivir una vida de obediencia, lo va a llevar a la humildad, lo va a llevar a una entrega completa, a vivir una vida unida al Señor. Esa es la verdadera riqueza espiritual. Él va a entender que en Él no hay nada. Y eso es lo que viene a través de los próximos cosas que el Señor ofrece. Y luego dice, y vestiduras blancas para vestirte. Así que el oro refinado en fuego sana nuestra pobreza. Y ahora las vestiduras blancas sana el problema de que estamos desnudos. ¿Qué son las vestiduras blancas? Vamos a ver en las Sagradas Escrituras algo de esto. Isaías 61:10. Isaías capítulo 61 y versículo 10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces aquí encontramos las vestiduras necesarias para cubrir nuestra desnudez. ¿Cuáles son las vestiduras? Son las vestiduras de salvación. Pero nos explica, Isaías dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Así que las vestiduras que cubren nuestra desnudez es la justicia de Cristo, es el carácter divino que nos es otorgado cuando recibimos la salvación. Y dice el apóstol que estas son vestiduras para casamiento. ¿Se fijan? Que dice, no el apóstol, pero el profeta dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Estas son las únicas joyas que le son permitidas usar al cristiano, el carácter de Cristo. Entonces, y estas son las vestiduras que nos preparan para participar de la boda del Cordero. Entonces, aquí se encuentran las vestiduras. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo cuando vemos la parábola de la boda o de la gran cena? En Mateo, déjenme,
Denme un poquito para encontrar el texto correcto. Mateo. Mateo 22. Mateo 22 dice la parábola de la gran fiesta. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Fiesta de bodas. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Ese es el pueblo de Israel. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. La historia del pueblo de Israel. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La destrucción de Israel, la destrucción de Jerusalén. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. ¿Desde cuándo están preparadas las bodas? Desde el principio del mundo. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Aquí está el mensaje a los gentiles. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Malos y buenos, todos vienen. El trigo con la cizaña. Están en el salón de la boda, la iglesia. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Ese es el juicio. Cuando el rey viene a la iglesia para investigarla, si es que estamos vestidos con la vestidura de las bodas. Él ha proveído vestiduras para entrar a la boda. No se puede entrar a la boda sin estas vestiduras. Y dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Así estás vestido de boda? ¿Sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí se encuentra el juicio investigador. El rey hace investigación para ver si están los invitados vestidos de bodas, y a los que no se los encuentre vestidos de boda, se los echa afuera. Es purificada la iglesia. ¿Y qué es lo que se demanda de los que están invitados a la boda? Que ellos estén vestidos de bodas. ¿Y cuál es el manto que se nos otorga para estar vestidos? Son los mantos de la salvación, la justicia de Cristo. Así que ese es los vestidos para cubrir nuestra desnudez, porque imagínense ir a una boda desnudos. Eso es lo que ocurre cuando nosotros no nos vestimos del manto que Cristo nos da. Entonces entramos a la boda desnudo. Ante Dios estamos desnudos. Podemos estar cubiertos con hojitas de higos, que son los mantos de nuestra propia hechura, como Adán y Eva. Pero Adán y Eva no fueron aceptos hasta que se ofreció el sacrificio y fueron vestidos con las pieles de los sacrificios, símbolo del manto de bodas, de la justicia de Cristo, que es un manto proveído por Dios. No tiene ni un hilito de hechura humana ese manto. Es el carácter proveído por Cristo a través de la experiencia de la justicia por fe. Así que si nosotros no tenemos ese manto, no somos aceptos ante Dios.
¿Se fijan ustedes que Dios viene y le dice al hombre, amigo, ¿cómo entraste en la boda? ¿Y qué dijo el hombre? No tenía palabras. Es un infiltrado. ¿Saben? Nosotros los adventistas somos re buenos para hablar de los jesuitas, que son infiltrados y que son los enemigos de la iglesia. Y es verdad que eso ocurre mucho. Pero el peligro más grande de la iglesia no son los jesuitas. El peligro más grande es aquel que está en la iglesia pero no es convertido, el que no tiene el manto de bodas. ¿Por qué? Dice la hermana de White, y ya lo leímos en una de las citas hace tiempo, de que el que no está convertido es el instrumento más poderoso de Satanás dentro de la iglesia. Así que Satanás no necesita jesuitas para dañar a la iglesia de Dios, necesita miembros que no están verdaderamente convertidos, que están desnudos dentro de la iglesia. Han entrado al salón para esperar entrar a las bodas, pero no están con el verdadero, no han sido realmente salvos, no han recibido el carácter de Cristo, no han sido justificados. El corazón no ha sido renovado, no han nacido nuevamente. Parecen miembros, parecen parte de la iglesia, pero la gran diferencia es el vestido que llevan. El apóstol Pablo nos explica cómo recibimos esta experiencia. Mira, vamos a ver otros versículos. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que en estos versículos se da bastante énfasis en la experiencia de Sardis a las vestiduras blancas. Y se muestra aquí que no tan solo hay que estar vestido de las vestiduras, sino que hay que preocuparse que las vestiduras no estén manchadas. Es el pecado que mancha aquellas vestiduras. El pecado no te quita las vestiduras, te las manchas, pero no se puede entrar. Imagínate ir a una boda con los vestidos todos manchados. Las vestiduras tan solo las pierdes cuando te rebelas contra Dios y no deseas confesar tus pecados, pero se manchan, se arrugan. Entonces, Dios desea que mantengamos nuestras vestiduras blancas, lavadas constantemente en la sangre de Cristo. Y luego dice también que el que venciere no pierde sus vestiduras. Eso significa en este contexto el vencer, el no perder las vestiduras. Pero, y dice que si no vencemos, si perdemos nuestras vestiduras, entonces nuestro nombre es borrado del libro de la vida. Esas son enseñanzas bíblicas. Eso es lo que nosotros como pueblo enseñamos, que muchos dicen que esto es una teoría adventista que no tiene fundamento bíblico. Ahí está escrito. Lo que busca el juicio es ver si tú estás vestido en las vestiduras de Cristo, en su carácter. Por eso es por obras, porque las obras manifiestan la vida, lo que hay, la justicia de Jesús. Entonces las vestiduras es lo que nos capacita para entrar en el reino de Dios. Por eso se llaman el manto de salvación. Y esto es realmente joyas, porque es lo que nos hace lindos para ser acepto ante Dios. Nos adorna ante Dios. Por eso que al pueblo adventista se le ha enseñado a no usar joyas, a no adornarse exteriormente. Nuestro adorno ha de ser el adorno de un carácter en la imagen de Jesús, las vestiduras blancas. Eso es lo que debemos preocuparnos. Eso es lo que le falta a la Odisea. Está desnuda ante Dios. Está perdida. La desnudez es símbolo de estar perdidos. Hemos caído de la gloria de Dios, que es su carácter. Entonces ahora el Señor nos ofrece las vestiduras gratuitamente, pero es condición
de entrar a la patria eterna, de participar en las bodas, hemos de estar vestido con esas vestiduras. Ningún otro vestido se reconoce. Y hay dos tipos de vestidos. Está el vestido que es hechura celestial y está el vestido que es hechura terrenal. Y el juicio, es el propósito del juicio, ver con qué vestiduras te encuentras vestido. Apocalipsis 7, 13 al 14. Apocalipsis 7, 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, los salvos, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, la fe unida al amor, la fe purificada. Eso es lo que la tribulación hace. Y han lavado sus ropas. Ahí, por eso sus ropas son blancas. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han aprendido a no pecar. Han sido lavados de sus pecados y sus ropas son emblanquecidas y refulgen. Refulgen gloriosamente. Están vestidos con ropas blancas. El carácter de Cristo, su justicia, su hermosura, son la verdadera joya que la novia ha de vestirse. Apocalipsis 16, 15. Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que hay que guardar la ropa, porque hay uno que anda robando ropas, que es Satanás. Entonces hay que guardar, hay que cuidar nuestra ropa. El vestido que el Señor nos dio, hay que mantenerlo blanco. ¿Y cómo se mantiene blanco? A través de la confesión de nuestros pecados, a través del abandono de los pecados, que es la experiencia de la santificación. Así que el vestido se obtiene a través de la justificación y se mantiene a través de la santificación. Y es todo por fe. Así que las ropas blancas es la experiencia total de la justicia por fe, impartida, imputada e impartida. Vamos a ver entonces cómo el apóstol Pablo nos enseña a obtener estos vestidos blancos, la justicia de Cristo. Capítulo 3. Versículo 10 nos dice de Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así que estamos todos desnudos. El pecado nos desnudó. Entonces, no hay justo ni aun uno. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdimos aquella gloria que es su justicia. La gloria es son las joyas que se nos dio. Naturalmente, el carácter maravilloso de Cristo nos fue dado en la creación. Es por eso que a Lucifer, cuando se habla de su experiencia, de su creación, se lo describe como vestido en joyas, piedras preciosas. Claro, pues está describiendo la gloria de su carácter, un carácter hermoso en la imagen de Dios. Entonces perdimos aquella gloria. ¿Cómo la podemos recibir de vuelta? Porque para ser aceptos ante Dios, para participar de la boda, tenemos que estar vestido del vestido divino, que son estas joyas maravillosas, que es el carácter de Cristo, que es un vestido blanco, puro, la pureza de Jesús. Entonces el apóstol Pablo nos explica, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Así que no somos justificados tratando de guardar la ley, tratando de ser obedientes a la ley. Ya lo hemos visto antes, el engaño más grande en el cual un ser humano puede caer y el engaño más enceguecedor es tratar de sentirnos aceptos ante Dios por nuestra obediencia.
Ese es el engaño más grande. Hay dos engaños que el pecado hace en ti cuando tú te encuentras con la ley. El propósito de la ley dice aquí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando estamos en pecado, la ley cumple una función y una función tan sola, que es el ayudarte a conocer tu pecado, el abrir tus ojos para que te veas como pecador. Entonces el pecado, cuando la ley, con el Espíritu Santo a través de la ley convence el alma de pecado, se levanta el pecado para defenderse a sí mismo de dos maneras. Uno, te hace verte a ti mismo tan pecador, tan malo, que tú crees que Dios no te puede perdonar, que no hay esperanza para ti. Ese es, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 7. Exacerba el pecado. Cuando tú deseas dejar el pecado, es como que te vuelves más esclavo y se vuelven tus vicios más profundos y tú crees que es imposible. Entonces, muchos se desaniman en eso. Pero luego viene el próximo engaño. Si tú dices, no, Jesús me va a salvar, si yo voy a vencer en esto y perseveras, entonces el pecado reacciona de otra manera y te dice, todo lo que tienes que hacer para ser bueno es obedecer la ley. Y entonces ahí dices, oh, ese es el engaño más común. Entonces decimos, oh, yo para ser un buen adventista, todo lo que tengo que hacer es guardar la ley. Hasta este punto yo he quebrado el mandamiento porque no sabía que el sábado era el día de reposo. Por lo tanto, ahora dejo de guardar el domingo y comienzo a guardar el sábado. Y si eso es todo lo que haces, te has vuelto un fariseo. Porque el propósito de la ley no es hacerte guardar el sábado. El propósito de la ley es llevarte a Cristo para que contrito caigas a los pies de la cruz en confesión de tu pecado y invitar a Cristo al alma para que te dé un nuevo corazón, te haga una criatura nueva, te vista de su justicia y a través tuyo Él cumpla la ley en ti. Pero tristemente muchos creen que todo lo que tienen que hacer es, bueno, vestirme correctamente, comer correctamente, obedecer la ley, pagar el diezmo, orar, leer la Biblia. Si eso es todo lo que haces y tú crees que eso es lo que te hace acepto ante Dios, estás perdido. Ese es el engaño más profundo del pecado. Porque muchos nunca abren sus ojos, pasan la vida peleando por su propia justicia. Eso es el legalismo, la justicia propia. Entonces el apóstol Pablo dice que nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie. La justificación no es el resultado de una obediencia a la ley. La justificación nos lleva a la obediencia a la ley, pero no es obtenida esta experiencia de ser justificados, de recibir la justicia de Cristo, no es obtenida por una obediencia a la ley. Eso es obtenida, como el apóstol Pablo nos va a explicar en adelante, a través de la fe. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que el propósito de la ley y los profetas es testificar aquella justicia para que tú y yo la deseemos. Nos muestran la justicia de Dios, nos muestran su carácter, nos muestran el carácter santo, puro, maravilloso de Cristo para que la deseemos. Y luego dice, la justicia de Dios. La palabra justicia se está refiriendo al carácter de Dios, no tan solo al aspecto de la justicia. En inglés la palabra es distinta. En español no tenemos la palabra para traducir la palabra griega. La palabra en inglés es la palabra righteousness, que habla específicamente de carácter, de una vida, de un carácter que está de acuerdo a aquella ley que Dios nos ha dado. Carácter cuyo fundamento es el amor y que es motivado naturalmente a obedecer, a hacer lo puro y lo bueno. Nosotros no tenemos ese carácter. Ya nos dijo el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno. Todos lo hemos perdido. Entonces el versículo 22 nos dice la justicia de Dios. Aquel carácter maravilloso de Dios ha sido manifestado, ha sido hecho público para que nosotros lo veamos. En Cristo Jesús se reveló ese carácter en forma perfecta. Y ese es el carácter que Dios demanda. Esa es la vestidura que Dios demanda para que tú puedas entrar a las bodas. Nada menos que el perfecto carácter de Cristo. Cualquier cosa menos que eso
te niega la entrada a las bodas. Dice el Señor Jesús, seréis pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el estándar de perfección es el carácter divino. Hemos de ser perfectos como Él es perfecto. Y dice el apóstol Pedro que hemos de ser santos como Dios es santo. Sed pues vosotros santos porque yo soy santo. El nivel de santidad no es una santidad humana. El nivel de santidad que es esperado de nosotros es la santidad divina, su perfección. Entonces, ¿cómo podemos producir eso? Eso es imposible para el ser humano producirlo. Hemos de recibirlo, no producirlo. Es un don de Dios. Recuérdate, todo lo que Dios demanda de ti, Él te lo da como don. Y eso es lo que el apóstol dice aquí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No dice en Jesucristo, en el original dice de Jesucristo. Es la fe de Jesucristo que nos capacita para recibir la justicia de Dios. Y luego dice, ¿cómo es la experiencia? Dice, para todos los que creen. Entonces, la fe de Jesús nos capacita a creer que Dios nos dará su justicia. Cuando eso ocurre, entonces la justicia nos es otorgada, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. Ahí se encuentra la gran noticia del Evangelio. La justificación es la experiencia a través de la cual nosotros recibimos justicia, a través de la cual se nos otorga como un don la justicia de Dios. Entonces, para nosotros tener la justicia de Dios, que son los vestidos que nos visten para entrar en las bodas y ser aceptos por Dios, entonces la experiencia es la justificación. La justificación, la experiencia a través de la cual te es otorgada la justicia de Dios, su carácter, como un don. Entonces, a través de la justificación, nosotros recibimos lo que Dios demanda. Dios nos da su carácter, que es el carácter de Cristo. Y somos entonces ahora aceptos ante su presencia como perfectos y santos. Esa es la experiencia de la justificación. Es por gracia. Mire lo que dice. Siendo justificados gratuitamente, es un don. Amén. Y luego dice, por su gracia, así que es un don de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un atributo de su carácter, que motiva a Dios naturalmente a justificar al impío. Y luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la experiencia de la justificación fue obtenida a través de la obra de la redención que Cristo llevó a cabo. ¿Cómo es eso? Claro, porque el ser humano es injusto, culpable de pecado. Y mientras ese problema estuviese, Dios no podía justificar al pecador, porque él era culpable, la ley lo condenaba. Y si Dios simplemente hubiese dicho, olvidémonos de sus pecados y démosle vida eterna, la ley de Dios habría sido violada. Dios no puede violar su ley. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él tiene que tratar el pecado humano. Pero ¿qué puede hacer si el pecado demanda muerte? Entonces, para pagar la culpa del ser humano, para que el ser humano pueda ser justificado, Cristo Jesús toma el lugar tuyo y Dios imputa sobre él tus pecados y trata a Cristo, que él vivió tu vida y él llevó a cabo todos esos pecados. Por lo tanto, él es digno de muerte. Y en la cruz, Cristo Jesús fue hecho pecado por ti y por mí, y Dios lo castigó como si él hubiese vivido nuestra vida. Entonces, a través de la obra de la redención, de lo que Cristo hizo por nosotros,
Ahora el pecador puede ser justificado si él acepta a Cristo como su Salvador. Entonces ocurre lo opuesto que ocurrió con Jesús. Cuando Jesús tomó tu lugar, Dios lo trató como tú eras merecedor, cargó sobre él tus pecados y Cristo llegó a ser culpable por ti y al morir pagó por tus pecados. Ahora ya tus pecados están saldados. Cuando tú entras a la experiencia de recibir a Jesús como tu Salvador y crees que en Cristo Jesús Dios te acepta, entonces Dios, al ejercer tu fe en Jesús, Dios entonces ahora por su gracia te otorga su justicia. La justicia de Cristo te da la vida de Jesús y Dios imputa esa vida en ti y te trata que tú viviste esa vida. Y ante sus ojos, tú compareces ante el cielo que tú eres Jesús. En la cruz, Dios vio a Jesús que eras tú. Y ahora Dios ve a ti que tú eres Jesús. Esa es la justicia por fe. Y ese es cuando se nos otorga el manto de la salvación. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el justificador y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que cuando la fe de Jesús mora en nosotros, Dios te está constantemente justificándonos. Y quiero que notes una cosa, dice ahí, de que Dios es justo cuando te justifica. Pero ¿cómo puede ser eso? Viene un asesino, un violador, un criminal, un abusador o una abusadora viene ante Dios y confiesa sus pecados y se aferra a Cristo. Y cree de corazón que Dios lo va a aceptar. Entonces, ¿qué ocurre? Dios lo justifica. ¿Qué significa que lo justifica? Que Dios de ahora en adelante no lo va a tratar más como que él fuera un impío, criminal, abusador, adúltero, borracho, asesino. De ahora en adelante Dios se relaciona con ese ser humano que él tiene el carácter de él. Lo ve perfecto, puro, santo. Entonces uno piensa, pero eso es injusto. Eso es injusto. ¿Cómo va a hacer eso Dios? Es que eso nosotros pensamos que es injusticia porque no nos damos cuenta que Jesús ya llevó los pecados de aquel asesino. Jesús ya pagó por los pecados del abusador. Jesús ya pagó por los pecados del borracho, la prostituta, la adúltera. Jesús ya saldó aquellos pecados. Él ya llevó la justicia de la ley. Dios ya pagó en él aquello. Entonces ahora, si Dios no aceptara al pecador, Dios sería injusto, porque la justicia ya se cumplió. Entonces, cuando Dios ahora te acepta, Dios está siendo justo, está obrando justicia. Entonces, el don de la justicia es algo que por gracias a Cristo tú mereces. Dios te lo da y Dios tan solo es el que justifica. Cuando tú tratas de justificarte a ti mismo por tus obras, tú le estás diciendo al universo que tú eres Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo luego en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado, recibe el carácter de Dios, es imputado a él por fe sin las obras de la ley. No puede ser más claro que eso. Y luego en el capítulo 4, los versículos 4 y 5 dice, pero al que obra no se le cuenta por salario, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que el que no confía en la justicia de Cristo está tratando de justificarse por sus obras, todo lo que hace, no importa cuán bueno aparezca en los ojos de los hombres, eso es considerado pecado en el cielo y aumenta su deuda. Por eso en la parábola del fariseo con el publicano, el fariseo se cree más bueno que el publicano.
El publicano se ve paupérrimo, pero el fariseo, él dice, oh Señor, te agradezco que yo no soy como otros hombres, especialmente como este publicano. Yo pago el diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana. Y él se considera bueno, pero está basado en sus obras. Se va a la casa, dice la Biblia, y no fue justificado. No es acepto ante Dios. Él se considera bueno, se cree hijo de Abraham, y sin embargo, ante los ojos de Dios, ese hombre tiene una tremenda deuda, nunca ha sido saldada. El publicano, a su vez, que es despreciado por el fariseo, dice la Biblia que se fue a su hogar justificado, acepto por Dios. ¿Por qué? Porque no confió en sus obras, confió en la misericordia de Dios y se entregó en los brazos de Dios, en su misericordia, sabiendo que Dios no lo iba a rechazar. Ahí se encuentra el secreto de nuestra salvación, hermanos. Versículo 5. Mas al que no obra, al que no se trata de hacer bueno, sino que cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. Al impío. Yo me acuerdo cuando yo aprendí esa palabra de mi papá. Mi papá usaba esa palabra para referirse a los que él veía que eran muy malos. Al impío. Así que esa palabra es una palabra muy fuerte en mi mente. Y es una palabra muy fuerte. Entonces, la condición para que Dios te justifique es que tú te consideres impío. Porque Dios no justifica al bueno. Dios justifica al impío. Y Cristo dice que Él vino a buscar lo perdido, a sanar al enfermo. Así que Dios justifica al impío y la justicia es el don de Dios, es un regalo gratuito que viene por la gracia y es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y ese don te otorga todo el carácter de Cristo en su perfección, en su hermosura, como un paquete te es imputado a ti y Dios te trata que tú eres y has vivido y tienes el carácter de Cristo. Compareces perfecto ante Dios, puro, santo. Es por eso que el ladrón en la cruz, cuando aceptó a Jesús como su Salvador, murió feliz. A mí también me gustaría morirme al tiro. Porque él murió feliz, porque su alma estaba en paz. ¿Por qué estaba en paz? Porque había recibido aquello que lo hizo acepto ante Dios. Lo único que te hace acepto ante Dios son las vestiduras blancas. Dios viene a buscar, cuando en el juicio Dios anda buscando vestiduras blancas, buscando las vestiduras de las bodas, el carácter de su Hijo manifestado en nosotros a través de la experiencia de la justicia por fe. Y luego ese vestido blanco ha de mantenerse blanco y estiradito a través de la experiencia de la santificación, que también es una experiencia de fe. Es justicia por fe. Entonces vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 3. Terminamos entonces de ver las vestiduras blancas. Qué maravillosa la manera que Dios nos ha dado vestiduras blancas, ¿no? Tan fácil de obtenerlas, pero requiere una muerte absoluta, porque requiere la sumisión del yo a Cristo y el dejar de tratar de ganarte la salvación. Y eso es tan difícil para el ser humano, porque somos orgullosos, somos independientes, queremos sentir que estamos nosotros haciendo algo. Sí, en la vida cristiana hay que cooperar con todo. Dice el apóstol Pablo que hemos de obrar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que cooperar con Dios como que dependiese de nosotros el ser salvos. Pero no depende de nosotros. Nuestra salvación depende de Cristo. Es su justicia, es su fe, es su amor, es su obediencia, es su pureza, su santidad. Es todo Él, nada de nosotros. Nosotros no originamos nada, hemos de recibirlo todo. Y cuando lo recibimos, hemos de otorgarle a Dios aquello que Él nos ha dado. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se vea la vergüenza de tu desnudez, ahí se encuentran. Esas son las vestiduras blancas.
es la recepción del carácter de Cristo a través de la fe y de la gracia de Dios, que es la salvación. Muy bien, lo dejamos ahí. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, Para aquellos que se unieron tarde, que nos acordemos que se han movido las horas, así que estamos una hora más temprano.